Un día más compartiendo con ustedes las charlas de discipulado. Y hoy quería hablarles sobre la incredulidad. Ustedes se preguntarán, pero estamos hablando de charlas de discipulado. Y yo te confirmo que he visto dentro de las iglesias gente, mucha gente, incrédula. O sea, cree en una parte del Evangelio, pero no cree en otra. Por eso que es bueno tratar este tema. Aún para los que asistimos a la iglesia, los que leemos la Biblia, los que decimos ser cristianos. Muchos de nosotros, teniendo ojos, no podemos ver. Y teniendo oídos, no podemos oír. Estamos tan mal que nuestros sentidos están embotados. Tal vez somos buenos para la ciencia, para la filosofía, pero espiritualmente estamos como muertos. Hace muchos años, cuando yo era niño, mi mamá me contó una historia real que había sucedido cuando ella era niña. Un amigo de ella, jugando con un alambre largo, se clavó la punta en un ojo y perdió el ojo, y quedó ciego de ese ojo. Y muchas veces nosotros encontramos también a muchas personas que parecen ciegas espiritualmente. Y a veces decimos, ¿cuál es la causa para que haya personas que quieren creer y no pueden? Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice Pablo que el Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas palabras son literalmente que el Dios de esta era, el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, el diablo, es quien te saca los ojos y te ciega la mente para que no te resplandezca la luz del Evangelio. Una persona puede ser muy inteligente, puede haber tenido muy buenas calificaciones en la escuela, tener una mente muy buena referente a su trabajo académico, puede ser un hombre de negocios exitoso, de primera clase, un científico muy conocido, un profesor de la universidad muy popular. Incluso él puede haber asistido a una iglesia por mucho tiempo donde se predica el Evangelio y aún así estar completamente ciego con respecto a la salvación en Cristo. Y nos preguntamos, ¿por qué será esto? Y Pablo nos lo dice claramente, el diablo le ha cegado su mente en lo que se refiere al Evangelio. Y lo más notable de esto es que un hombre puede saber mucho de la Biblia. Puede haber leído durante muchísimos años la Biblia. Puede hacer citas muchas de teología. Ser un fundamentalista ortodoxo, correcto en sus creencias. Él puede ser capaz de contestar muchas preguntas acerca de la Biblia. Y aún así, estar completamente ciego a la realidad del Evangelio y del nuevo nacimiento que nos muestra el Evangelio. Como Nicodemo, que vino a Cristo de noche, él siendo un maestro de la ley, no sabía cómo debía ser salvo. Y frecuentemente escuchamos a muchas personas hablar de la gracia, del pecado, de la salvación, de Cristo y del Espíritu Santo, pero son personas que nunca han tenido una verdadera experiencia del significado de estas palabras. Ellos ven, pero no perciben. Escuchan, pero no entienden. Y es precisamente porque Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado sus mentes. Le han dado un poquito de ventaja, una oportunidad a Satanás para que influya en su vida y cegado sus mentes para entender
el significado completo de lo que es la salvación, el Evangelio. ¿Y hasta qué punto el hombre no quiere creer? En el Evangelio de Juan, capítulo 10, 22, 25, nos dice la palabra: por estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo, por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen, respondió Jesús. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son hechas, y ustedes no la creen. Y hay un refrán popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y nos hacemos la pregunta: ¿por qué realmente el hombre no quiere o no puede creer en Jesús? Y la respuesta es por la depravación total del hombre, por el pecado de Adán. El hombre está completamente corrompido y no hay nada bueno en él. En el Salmo 14, versículo 1 leemos: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Y en el mismo Salmo 14, versículo 3 dice: pero todos se han descarriado a una, se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y esto sucede también en las iglesias, por supuesto, que hay dentro de las congregaciones, dentro de muchas iglesias, ciegos espirituales, como Nicodemo. En aquellos tiempos lo que Jesús andaba diciendo, lo que Jesús predicaba, era que el reino de Dios se había acercado aquí en la tierra. Y lo confirmaba con las señales y prodigios, señales que maravillaban a todos los que lo veían, tanto a gente sencilla del pueblo, como a maestros religiosos, a los miembros del Sanedrín. Pero muchos no le creían. Es más, los que más le creyeron fueron la gente humilde, la gente sencilla, gente que quizá no era culta, no estaba bien preparada, que no conocía mucho de la ley, que no eran muy religiosos, pero eran sencillos de corazón, eran como los niños. Y por eso el Señor dice: hasta que ustedes no se hagan como niños, no podrán entrar en el reino de Dios. Los escribas, los fariseos, los judíos que eran muy ortodoxos no podían creer que Jesús podía ser el Mesías esperado por tanto tiempo, porque para ellos el Mesías iba a venir con poder para liberarlos del yugo opresor de los romanos. Ellos se habían hecho una imagen de cómo debían ser las cosas. Y muchas veces hay muchos hombres y mujeres que quieren creer, pero se hacen una imagen ellos de cómo deben ser las cosas. Ellos preguntaban: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Y lo tenían ahí, sus ojos lo veían. Como podemos ver, para ellos era un suplicio el estado en el que se encontraban, escuchando que Él era el Cristo, pero ellos no podían creerlo. ¿Hasta cuándo turbarás nuestra alma? Y lo mismo podemos decir nosotros ahora. ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes de Jesucristo por la radio, en la televisión, en internet y por otros medios? Y aún así hay gente que no puede creer. Muchos se sienten turbados porque no pueden creer. Y la razón es que la depravación es tan grande que no pueden entender las cosas espirituales, pues ellos son carnales. Tienen una puerta abierta para Dios, pero no han cerrado la puerta que un día entraba el diablo. Y esto lo dice la doctrina de la depravación total. Aquellos judíos le pedían más señales a Jesús. Leemos en Lucas 11, versículos 29-32. Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la de Jonás.
Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen a uno más grande que Jonás, y no creían. La señal que pedían era Jesús mismo, y lo tenían ahí. Y él lo dice: esta generación, por ser tan mala, no se le dará ninguna señal más que la del profeta Jonás. Los ninivitas creyeron al profeta de Jonás, aun cuando Jonás se resistía a ir a predicar el mensaje de salvación. Y así como Jonás fue la señal para los ninivitas, el Hijo del Hombre, Jesucristo, es la señal para esta generación. Y así como la reina del sur creyó en la sabiduría de Salomón, aquí hay uno mayor que Jonás. Aquí hay uno mayor que esa sabiduría, y es Jesucristo quien está llamando. ¿Cuáles son las pruebas que Jesús mostró para que creyeran? Los milagros, su sabiduría infinita, su obediencia y sumisión a Dios, su humildad. Además podemos resumir que Jesús es el mismo Dios, y lo dijo abiertamente: se los he dicho para que crean. La prueba suprema era que Jesús era Dios. La prueba es Él mismo, con su mismo testimonio. Jesús mismo era el testimonio de Dios, por las obras que hacía. Jesús no necesitaba tener poder militar para mostrar que era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Pero ¿por qué no lo podían creer? Muy sencillo: porque no eran sus ovejas. Juan 10, 26, 30 dice: pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Este versículo 30 reconfirma que Él es el Cristo. Como podemos ver, para creer tenemos que ser sus ovejas. Tenemos que transformarnos de carneros, de cabras a ovejas. Y ese cambio solo lo puede hacer Dios en nuestra vida. Tenemos que disponernos y permitir que Él cambie en nuestra vida. Y nosotros renunciar a nuestra vieja naturaleza. Cerrar la puerta que teníamos abierta para que el diablo fuera nuestro socio en nuestra antigua vida. Dios ya había hablado muchas veces de su Hijo. El mismo Padre, Hebreos 1:3 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otra época por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad. Él está en las alturas. Este versículo 3 confirma que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es. Por eso no busques más. Abrí tu corazón a Él, créelo realmente. Cerrá la puerta que antes tenías abierta para que el diablo ya no influya más en tu vida, y recibí las cosas que vienen del cielo. El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, la fiel imagen de lo que Él es. Recibilo como tu Señor y tu Salvador, y permitile que Él haga la obra de reconstruir tu vida y hacerte una nueva persona. Él quiere hacerlo.
Solo depende de vos que se lo permitas. Dios te bendice.